segundo segmento que tenemos, el impuesto diferido. El impuesto diferido que está basado bajo la norma NIC 12 y sección 29 para pymes. Aquí vamos a hacer una parte de recordación técnica que creo que todos ya la tenemos súper clara, y es el impuesto diferido surge de una comparación entre cifras de saldos contables y cifras fiscales, originando unas diferencias. A estas diferencias las llamamos diferencias temporarias y esas son las que dan origen a su vez al impuesto diferido futuro. En el contenido del reporte para el formato 2516 se detalló, se estipuló unos subgrupos y unos anexos independientes, los cuales vamos a revisar punto a punto. Tenemos el impuesto diferido proveniente de las diferencias temporarias, los activos de créditos tributarios, el detalle de compensación de pérdidas fiscales y el detalle de compensación de renta presuntiva. ¿Qué quiere decir? El impuesto diferido proveniente de diferencias temporarias es el que todos conocemos, el que se origina, como les decía hace un momento, de las diferencias entre las bases fiscales. ¿Basadas en qué? En las normas de la sección 29 y la NIC 12. ¿Qué es el anexo de activos por créditos tributarios? Es la acumulación de todos estos saldos a favor que tienen las sociedades producto de las declaraciones de renta de todos los años que no han sido sujetos a compensación o a solicitud de devolución. El tercero, tenemos el detalle de compensación de pérdidas fiscales. Entonces, es el detalle acumulativo sobre las compensaciones fiscales que se originaron vigencia a vigencia a partir del año 2017. En este formato se deben relacionar todas las cifras vigencia a vigencia tal cual se originaron, que es el detalle de la compensación por exceso de renta presuntiva. Al igual que el anterior, también inicia desde el 2017, tiene una estructura acumulativa y también se diligencia a través del origen de cada año por el exceso de renta presuntiva y será diligenciado a medida que se vaya presentando. Entonces, estos son los 4 grupos iniciales que tiene el diligenciamiento del impuesto diferido. Diferencias temporarias en el impuesto diferido. Entonces, aquí vamos a revisar algunos aspectos importantes a tener en cuenta en los formatos al momento de diligenciar. Entonces, en la primera parte, el activo y el pasivo del impuesto diferido procede de unas diferencias temporarias, como ya lo habíamos mencionado. El concepto otros activos debe ser utilizado solamente en los casos relacionados. Lo que yo les decía, los otros activos es cuando no me encaje o no se me asocie todos los conceptos que yo traía dentro de los detallados en el formato. En el concepto activo reconocido solamente para fines fiscales, pues son los resultados de las partidas que nosotros llamamos conciliatorias o partidas que dieron origen para efectos de transición en temas de marcos técnicos normativos a fiscales. Recordemos que en algunos componentes las mediciones contables y fiscales son diferentes y esto nos va a dar algunas partidas diferenciales que las llamamos temporarias y pueden ser deben tener unos tratamientos específicos. Por ejemplo, el tema de activos diferidos que dan lugar al cálculo del impuesto diferido. Las diferencias que presenten las bases contables y las bases fiscales se deben contemplar como temporarias, el cálculo del impuesto diferido y las diferencias permanentes. Recordemos que en el ejercicio técnico de la elaboración del impuesto diferido siempre determinamos las diferencias temporarias y las diferencias permanentes de acuerdo a las reglas fiscales que apliquen. Entonces, bien sea porque procede o porque el contribuyente estima que sus condiciones específicas no pueden revertir la diferencia temporaria. Todo este detrás y todo este ejercicio juicioso tiene que estar respaldado siempre sobre los marcos técnicos aplicables en la norma fiscal. La columna variación es una columna que representa la diferencia entre el valor actual y el valor anterior
que se diligenció en el formato de la vigencia que corresponde. O sea, si para este efecto es lo diligenciado en la vigencia 2020. Los datos reportados en las columnas de los saldos contables debe ser lo que se registró en las fechas señaladas. La sumatoria que nos arroja como saldo vigencia actual es el producto del ejercicio de tomar el saldo inicial, la comparación y lo reportado como activo y pasivo por impuesto diferido. Recordemos allá en nuestros estados financieros el registro que si bien es registros en el activo y en el pasivo, tiene todo un desglose y un detalle amplio al momento del registro. La columna tasa fiscal es con la que se espera revertir la diferencia y se calcula el dividendo del valor esperado. El saldo impuesto 31 de diciembre de la vigencia actual. Es una diferencia temporaria. En este slide que traemos, básicamente el formato que detalla los impuestos diferidos provenientes de diferencias temporarias que ya todos conocemos. Recordando, tenemos una base contable, tenemos una base fiscal, una diferencia temporaria, permanente y el saldo del impuesto diferido de la vigencia actual, que como les decía ahorita, es el producto de todo este ejercicio que se realizó con antelación antes de la definición de los estados financieros. El saldo del impuesto de la vigencia anterior y él automáticamente calcula una variación y la tasa fiscal aplicada. Aquí tenemos el formato para las cuentas del activo con cada uno de sus componentes, como les decía, con cada columna diligenciada y nuestras columnas en gris, que recordemos son automáticas, no diligenciables. Este es el modelo del formato del activo con todos nuestros componentes y del pasivo de igual forma con todos los componentes y las casillas que se hacen durante la misma técnica y práctica de diligenciamiento. Bien, ahora los saldos a favor. Los saldos a favor o los créditos fiscales también tienen unas especificaciones para el diligenciamiento de este formato. Entonces son los créditos tributarios que tienen todas las compañías y que no han sido objeto de compensación o de devolución, ¿sí? En la columna variación va a detallar lo correspondiente a la diferencia entre el saldo actual y el saldo anterior. Los saldos reportados, nuevamente, somos insistentes, debe coincidir con los saldos registrados en las fechas señaladas. En las columnas explicación de la variación se deben diligenciar todo lo que pudo existir o intervenir el saldo inicial, como correcciones a las declaraciones, ajustes contables por correcciones valorativas y generadas por el periodo. Entonces, la idea es que al diligenciar esta columna se tenga en cuenta si este saldo a favor tuvo alguna variación especial, se diligencia en los espacios respectivos. Aquí nuevamente tenemos cómo viene estructurado el formato. Entonces, el tipo de crédito tributario en la parte de saldos a favor e impuestos pagados en el exterior, de nuevo saldo a 31 de diciembre de la vigencia actual, desde el que partimos, saldo de la vigencia anterior, nuestra columna de variación que ya la conocemos y toda la explicación que justificará la variación representada en la columna gris sombreada que es automática. El detalle de la compensación de pérdidas, ¿sí? Que es otro de los capítulos que está en el anexo de impuesto diferido. En esta primera sección tenemos, corresponde año a año la generación y la compensación de pérdidas a partir del año 2017. Este detalle o estos valores se irán diligenciando a medida en que va ocurriendo la generación de estas pérdidas. El saldo acumulado de diciembre del 2016 será el inicial del 2017. Y así en lo sucesivo, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 290 del Estatuto Tributario como pérdida fiscal acumulada a partir del año 2017. La columna pérdida fiscal acumulada por compensar al final del periodo es sencillamente el ejercicio
que se realiza partiendo de mi saldo inicial, las modificaciones, el incremento, como se los decía, él viene acumulando y empieza a detallar en esta columna como un subtotal saldo de la pérdida fiscal acumulada y ahí se incorporarán y deberá coincidir con todos esos controles que tienen las organizaciones sobre sus pérdidas. El valor no compensado por caducidad es una de las cosas importantes, que el mayor valor de las correcciones de las declaraciones se le deba restar a las rentas compensadas en caso que haya sido objeto de solicitud y el valor no compensado por caducidad del término para compensar el menor valor producto de las correcciones. Ya lo vemos un poco más detallado en los slides que siguen. La columna saldo activo por impuesto diferido al final del periodo es el valor calculado de conformidad al tratamiento previsto en las normas relacionadas en la NIC 12 y la sección 29. Veámoslo un poco aquí más detallado y más entendible que de las consideraciones que hablamos anteriormente. Entonces, como les decía, en la parte del año tenemos 2017 en secuencia todos los años que, que se vienen y que se irán diligenciando, la pérdida fiscal acumulada por compensar al inicio del periodo, la pérdida fiscal generada en el periodo, que es cuando es como nuestro punto, nuestra operación del año 2021, la pérdida fiscal compensada en el periodo, si fue objeto de compensación, los valores no compensados por caducidad, porque pues también se puede dar esta situación en algunas organizaciones, los ajustes por la corrección a la declaración y nuevamente con nuestra columna de cálculo automático, pérdida fiscal acumulada por compensar el final del periodo y el saldo del impuesto diferido, que es el producto del ejercicio que se realizó de acuerdo a lo señalado en la norma, atribuible a todos estos saldos fiscales presentados al final del periodo. Este es nuestro anexo de compensación de pérdidas fiscales. Compensación de exceso de renta presuntiva. Es otro de los grupos que también se deben detallar en los formatos. Entonces, de igual forma, también es un formato que inicia desde el año 2017, que se debe diligenciar de manera secuencial a partir de todas las vigencias, que también el saldo a 31 del 2016 constituirá ese saldo inicial de acuerdo a lo que menciona el artículo 290. El valor acumulado por compensar al final del periodo también de igual forma tiene que tener la justificación de si aumentó o disminuyó y el saldo activo por impuesto diferido al final del periodo por señalado de acuerdo a lo contemplado en la NIC 12 y sección 29. Prácticamente tenemos las mismas condiciones y el formato que está concebido para el diligenciamiento tiene los mismos espacios y los mismos bloques que mencionamos ahorita, pero retomémoslo. Año 2017, recordemos, son los saldos iniciales, irán automáticamente a medida que los vayamos diligenciando, el valor generado en el periodo, el valor compensado en el periodo, lo que no se compensó y que quizá se perdió por caducidad, los ajustes por declaraciones y nuevamente nuestras dos columnas de impuesto diferido y de el saldo final. Recordemos que esto pues debe coincidir con ese ejercicio juicioso que hacen las organizaciones en la determinación de compensaciones por renta presuntiva. Damos paso al anexo de conciliación de propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, activos no corrientes mantenidos para la venta e intangibles. Este detalle de anexos está agrupado por la naturaleza de los activos. Las propiedades planta y equipo en primer lugar. Segunda instancia tenemos las propiedades de inversión. En tercera, activos intangibles. Y en la cuarta, activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a propietarios. Entonces, ¿qué información vamos a reportar? Los valores contables que fueron atribuidos a las reglas de reconocimiento contable, es decir, los saldos que se reflejaron en el estado de situación financiera, y también vamos a tener que reflejar los saldos fiscales o los valores fiscales que fueron determinados de acuerdo a las reglas aplicables de los elementos de propiedad, planta y equipo
que tengan esas excepciones o esa aplicación especial. Claramente todos estos saldos deben partir y deben coincidir con los estados financieros definidos, cerrados a 31 de diciembre del 2021 o los conceptos de la sección del ERI que les apliquen. Datos contables, que es la primera parte, es trasladar, o acá lo que señalan es trasladar el saldo inicial que tuve de mis elementos de propiedad, planta y equipo, incluidos los activos o los elementos adquiridos a través del vehículo de leasing financiero o arrendamiento financiero y todos los costos y los ajustes que sean atribuibles a estos elementos. En la segunda instancia, en el saldo final del periodo, pues debe reconocerse o deben coincidir con los saldos a 31 de diciembre, con todas las reevaluaciones, desagregando la depreciación, reevaluando los costos incluyendo los costos por reevaluación y todos estos ajustes que involucran los elementos de la propiedad, planta y equipo y claramente también deben coincidir con el saldo al final del periodo que se reporta. El gasto por depreciación es una de las partidas que interviene directamente en la presentación de los elementos de propiedad, planta y equipo. Este gasto está separado, se debe determinar el gasto por deterioro, ingresos por recuperación por deterioro, la sumatoria de valores y los demás estimaciones que se atribuyeron a este concepto y se presentan de una manera independiente. Ya lo vamos a revisar en el slide siguiente que tiene un poco más gráfico y podemos entender a qué hacemos referencia con todos estos valores que intervienen en ese saldo final para llegar a los activos fijos. Bien, datos informativos. El valor bruto de los activos que posee la empresa adquiridos mediante arrendamiento financiero o leasing contable. Entonces, el formato está dividido en dos partes, la parte contable y la parte fiscal. ¿Qué datos contables? El valor bruto. Reporte igualmente el valor del saldo acumulado del desmantelamiento, así como el acumulado del mayor valor de los activos por revaluación al final del periodo. Aquí creo que podemos hacer el ejercicio un poco más entendible. Entonces, tenemos acá datos informativos contables. Vamos a partir desde esa premisa. Entonces, tenemos propiedad, planta y equipo en el concepto y en esta primera agrupación tenemos el importe al comienzo del periodo que no incluye la depreciación ni la amortización, el costo, el efecto, una reevaluación. En estas dos convenciones que se ven incrementos y disminuciones, se refiere a los movimientos que se originaron de estos activos, transferencias, adquisiciones, cambios de medición, entre otros. Y en la parte final, que se llama depreciación o amortización acumulada, como todo ese desglose, entonces tenemos el efecto del costo, efecto de la conversión por ajuste, revaluaciones o reexpresiones. En la parte de abajo tenemos datos contables. Continuamos en el capítulo de los datos contables. Valor incluyendo el arrendamiento financiero o leasing. Tenemos un deterioro acumulado al final del periodo, el importe neto, que es el costo más las revaluaciones, el gasto del periodo, donde también hay que discriminar y señalar el costo y los ajustes por reexpresiones, el gasto por deterioro, el ingreso por recuperación. Como vemos, todo esto tiene que ir alineado y jugando muy bien con el tema del ERI, el estado de resultados, los datos que se están presentando y que tienen que ver con temas o afectaciones a los activos fijos. Entonces, aquí la invitación es tener muy presente todos estos datos que inciden no solamente en la parte patrimonial, como lo estamos viendo acá en la primera segmento, sino también los temas de gastos, ingresos recibidos por recuperaciones, reversiones de deterioros. Acá en datos informativos tenemos valores adquiridos mediante arrendamiento financiero o leasing, el desmantelamiento y restauración y rehabilitación total, mayor valor por la revaluación acumulada al final del periodo. Esto es un dato informativo
pero de igual forma se debe controlar y debe tener un soporte, pues como aprecian este segmento y estas columnas, es bastante denso el diligenciamiento de cada uno de los ítems atribuido a cada elemento de propiedad, planta de equipo. ¿A qué elementos vamos a realizar este tipo de, eh, de información? ¿Qué elementos me aplican? Tenemos la propiedad, planta y equipo con el desglose que se aprecian ustedes en el slide, las propiedades de inversión en lo de terrenos y edificios, los activos no corrientes mantenidos para la venta y los activos intangibles que están señalados en la parte izquierda del slide, cada uno de acuerdo a lo que la sociedad o el contribuyente tenga en sus estados financieros. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este mismo reporte. Datos fiscales. Lo que veíamos anteriormente eran los datos contables, pasamos a los datos fiscales. ¿Qué reportamos en los datos fiscales? Las reglas fiscales para el reconocimiento y medición de los activos de los que estamos hablando en el slide anterior. Tenga en cuenta nuevamente el artículo 290 del Estatuto Tributario, todos los temas de transición y todos los temas de activos y pasivos relacionados con la presentación en moneda extranjera del artículo 288. Datos informativos fiscales. El valor fiscal de los activos que posee la empresa y fueron adquiridos mediante arrendamiento financiero. Se deberá incorporar la depreciación y la amortización acumulada al final del periodo y el gasto que se solicita fiscalmente por concepto de depreciación para esta clase de activos. Súper importante en esta determinación de la depreciación, si es que debo hacer una estimación o un recálculo, súper importante tener bien presente cuál es el efecto que tiene realizar todas las estimaciones o esas reglas fiscales al momento de diligenciar el tema del gasto o la deducción que se solicita por este concepto. Ahora nos vamos acá en pantalla, tenemos los datos fiscales a reportar. ¿Listo? En esta primera segmento o sección tenemos valor total de nuestra propiedad, planta y equipo, incluyendo el vehículo de arrendamiento financiero o leasing, todos esos bienes que se adquirieron a través de esta modalidad. Tenemos nuevamente un saldo al comienzo del periodo, incrementos y disminuciones dependiendo de cuáles se hayan originado en el año, el subtotal del periodo, la depreciación, y esto nos arroja un total neto. Como ven, nuevamente, como les decía anterior, el gasto fiscal por depreciación y la deducción, súper importante tenerlo presente y bien controlado. Y en este otro espacio tenemos datos informativos, valores adquiridos mediante arrendamiento. Aquí solamente hacer referencia a todos estos elementos de propiedad, planta y equipo que tuvieron esta modalidad. Entonces, valor al final del periodo, la depreciación o amortización acumulada nos da un valor neto y el gasto fiscal específicamente de esos bienes. En el anterior, para hacer la diferenciación, teníamos total, incluyendo estos arrendamientos de leasing financiero o arrendamiento financiero. ¿A qué elementos de propiedad? Igual que en la parte contable. Todos los elementos de la propiedad, planta y equipo, todos los elementos de la inversión y todos los intangibles de activos no corrientes mantenidos para la venta. Bien. Pasamos al capítulo de ingresos y facturación. La conciliación entre el ingreso contable, el devengo, y la facturación emitida por los contribuyentes obligados a expedir factura del artículo 615. Tenemos acá 4 consideraciones y aspectos a tener en cuenta al momento de diligenciar este formato. Deberá ser diligenciada por todos, de conformidad a todos los contribuyentes que detalla el artículo 615. Ahorita vamos a ver quiénes son estos contribuyentes, quiénes son y más bien vamos a ver quiénes no lo son, y sus decretos reglamentarios y quién de manera voluntaria decidan hacerlo. Que se excluyen los conceptos que no existan
La obligación de expedir la factura. Los ajustes son los ajustes de las devoluciones, descuentos y rebajas que se originen y solamente se requiere el diligenciamiento de los conceptos que deban ser facturados, ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos. Ahora bien, contribuyentes de los que trata el artículo 616, no se requiere expedición de factura. ¿Cuáles son aquellos que no se requiere expedición de factura? Estos contribuyentes son los bancos, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial y ventas efectuadas por responsables al régimen simplificado que hoy no sean responsables del impuesto sobre las ventas. No les será aplicable esta sección frente a las operaciones que se excluyen de esta obligación de facturar. Esta sección también está dividida en 3 subgrupos. El pasivo por ingreso diferido, que todos lo conocemos, la facturación emitida en el periodo y el ingreso contable a partir del devengo en el periodo, que son conceptos bien diferentes a la hora de diligenciar y hay que tener muy en cuenta la técnica contable y la práctica fiscal al momento de hacer esta incorporación y las cifras que vamos a incluir. Entonces, pasivo por ingreso diferido se refiere a los pagos recibidos por anticipado. Su saldo inicial, su disminución o aumento, pues dependerá de los movimientos que presente este componente y su incremento con el valor generado en el periodo. Estos débitos y estos créditos o estas dinámicas nos darán lugar al saldo final de este componente. Y las cifras, nuevamente, somos insistentes, les deberá coincidir con el estado de situación o las cifras que se definieron en el estado de situación financiera para el tema de ingresos recibidos por anticipado en el pasivo. Aquí nuevamente traemos el formato que comprende este diligenciamiento. Hay que tener especial atención. Entonces, el saldo al inicio del periodo, el registro contable del periodo, el generado en el periodo y nuevamente nuestra columna automática que refleja y es reflejará el producto de las sumatorias y disminuciones de las casillas que se diligenciaron y que les nombré, que están acá al inicio. Facturación emitida es otro de los componentes que tiene este reporte. En este subgrupo, la facturación se desagregó en 5 ítems más, que es la devengada como ingreso en periodos anteriores, la devengada como ingreso en el periodo, la registrada como pasivo en el ingreso diferido y la que solo se facturó pero que no ha cumplido con las condiciones para ser un devengo en el ingreso, pero tampoco cumple con las condiciones de ser un pasivo, un ingreso como pasivo. La suma de estos valores me arrojará el total facturado en el periodo. En estos conceptos damos como ampliación o vamos a reforzar un poco para tener puntualmente a qué nos estamos refiriendo. Que entendemos como devengada como ingreso de periodos anteriores, corresponde el valor facturado en el periodo de ingresos en periodos anteriores, que se devenga como ingresos del presente periodo, son lo devengado como ingresos del periodo, que se registra como un pasivo en el ingreso diferido, es el valor que yo facturé en el periodo, pero que no cumple con los requisitos del devengo en el presente periodo. Ahí es cuando les recomiendo tener un poco de precisión, un poco de más estudio y profundidad para poder diferenciar, porque casi lo que a veces apreciamos en algunas compañías es que este concepto del devengo no se encuentra tan bien aplicado. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas esas reglas que me definen por qué si es un ingreso que cumple las propiedades del devengo o por qué no lo son y tenerlas bien presentes a la hora de referenciar el por qué si es un devengo. Y acá en este último ítem es solo lo facturado, que no ha generado ni ingreso, es decir, que no me cumplió con la regla del devengo que les estaba mencionando, pero que tampoco cumplió con las reglas para ser considerado un ingreso diferido. Nuevamente tenemos acá la estructura de
del formato con las columnas que nos referencia y que se solicitan establecer: el devengado como ingresos anteriores, el devengado del presente periodo, el que se registra como ingreso diferido y el que solo se ha facturado, pero que no forma parte ni de mi devengo ni de mi pasivo. Nuevamente nuestra casilla gris que contiene todo el total interno o la estimación aritmética de las columnas 5, 6, 7 y 8, con todos nuestros conceptos: ventas de bienes, prestación de servicios, otros ingresos e ingresos para terceros. Bien, tenemos ingreso contable devengado en el periodo sin facturar, corresponde al ingreso contable devengado en el periodo, pero que no ha sido facturado. Facturado en periodos anteriores es el ingreso contable devengado en el periodo en el que ha sido facturado en periodos anteriores, y el valor total corresponde a la suma de estos dos ítems o estos dos aspectos que mencionamos. Entonces, nuevamente traemos acá en pantalla el formato: ingresos sin facturar y ingresos periodos facturados en periodos anteriores, y nuevamente nuestra casilla automática.